vamos a hablar de un tema que va a incurrir mucho en la cuestión, en la situación del alma, de los sentimientos, de las emociones, de los estados de ánimos. Y vamos a hablar de los famosos fantasmas, que se encuentran por ahí, que vemos por ahí. Y vamos a hablar de los fantasmas y de los adversarios. De los fantasmas y de los adversarios. Y usted se preguntará, pero la palabra de Dios habla de los fantasmas, sí, habla de fantasmas. ¿Y será cierto que existen los fantasmas? Y ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver y ahora investigar, y no hay mejor fundamento para entender la verdad que la misma palabra de Dios. ¿Cuántos lo saben esos? Así que, miren, gloria al nombre de Jesucristo. Según Lucas 24:37, no lo busque todavía porque va a haber un solo versículo que voy a leer para que lo vayamos a buscar a la Biblia. Pero todo es bíblico. Lucas 24:37 dice que ellos creyeron que estaban viendo un fantasma. Que de repente ellos estaban en un cierto lugar, los muchachos con el Señor, y el Señor les dice: levanten calma, muchachos, y crucen al otro lado. Y en medio del cruce del otro lado, ¿sí?, se encuentran que se levanta una tormenta, una de las tantas tormentas cuando ellos estaban en el mar, porque hubo otras tormentas también. Y ven que viene uno caminando en medio del mar. Y parece que veo que viene un fantasma. Y cuando Pedrito se acercó, no era un fantasma, era el Señor. Esas cosas que a veces vemos y que no son reales, esas cosas que se ven a lo lejos, porque cuando estamos cerca y tenemos la profunda claridad del discernimiento del Espíritu para ver con transparencia y con la luz de Cristo, ya no vemos que es un fantasma, vemos que es una realidad que nos está visitando para mostrarnos algo o qué. Seguimos. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Y esto está en la Biblia Kadosh, la Biblia que es israelita mesiánica, que vino en un fantasma. En otras versiones está que vino en un espíritu, pero un espíritu en minúscula. Acuérdense que cuando enseñamos la palabra espíritu con mayúscula es el espíritu de Dios, y minúscula es el espíritu humano o cualquier otro espíritu. Punto número 1. ¿Cómo estaban los ánimos de los discípulos en ese momento? Estaban asustadísimos, estaban, miren, espantados, estaban pavoridos, estaban aterrados, estaban horrorizados por lo que estaba pasando, atemorizados, alarmados, amedrentados, asustados. Esa era la situación espiritual de cada una de esas personas, de cada uno de esos discípulos que se encontraban en tal situación. Cuando nuestros estados de ánimo no están muy bien, es porque estamos medio y no muy bien en oración. No sé cuántos están conmigo. Cuando estamos en medio con luchas, con pruebas, lo peor que nos podemos encontrar en la situación del acorralamiento, de no encontrar la salida. Me salió. Cuando veo que no encuentro la salida, es porque me encuentro solo y me encuentro en una situación almática de mi alma, de mis sentimientos, que encuentro que estoy atrapado y arrinconado y digo: ¿y ahora? Acá está Oscar, que sabe bien que nos conocemos de muchos años y estuve trabajando durante muchos años, pero cuando vino la pandemia el Señor me dijo: hasta aquí llegaste con tu voluntad, hasta aquí llegaste con la tuya. Entonces, cuando no pude trabajar más, con mi esposa nos miramos y dijimos: ¿y ahora? Pero bendito sea el nombre de Jesús, que ese ahora, que es el hoy, es lo que Dios produjo, que yo me animara a tener fe. La fe es lo más importante que puede tener el Hijo de Dios. ¿Pero por qué? Para poder sostenerse. Cuando perdiste la fe en medio de las circunstancias, ya estás en eso que, ¿dónde está el Señor? Y el Señor nos mandó que crucemos al otro lado y los mandó solos. ¿Y a ver dónde estaba Él? Resulta que Él venía en camino. Él se quedó un cachito más, ¿cierto? Un ratito más, sanando a todos los enfermos y liberando a todos los endemoniados, porque el Señor, como era Dios, como era el Señor, no necesitaba que los discípulos le hicieran como cierto, de escuderos, y el Señor estaba ahí, y los muchachos se fueron al otro lado a cruzar.
Y ahí estaba en la situación como que diciendo, bueno, vamos a cruzar y confiamos porque el Señor nos mandó, por algo debe ser. Pero si olvidaron que el Espíritu de Dios estaba con ellos porque estaban continuamente caminando con ellos. Ahora, miren, en Mateo 14, 26 dice que se pusieron a gritar de miedo, a gritar como locos, desesperados. Y a veces nos pasa que en situaciones que no podemos controlar porque se nos van de las manos, le ponemos a gritar a la persona que más amo, la que tengo al lado por toda la vida. Y eso es falta de comunión con Dios y es falta de fe. Ayer estuve hablando con una pastora, una de nuestras hijas espirituales que está bajo nuestra cobertura, y le dije, no pelees, le dije, no discutas, cerrá tu boca y dejá que pelee Dios. Cuando nosotros cerramos la boca y dejamos de pelear con nuestro enojo, con nuestra ira, con esta calentura que tenemos a veces, de no saber cómo solucionar, abrimos la boca, gritamos y hacemos macana. Porque ya es el alma. Porque esas son situaciones que se nos van de las manos. ¡Wow! Y ese es el carácter que tiene el Cabral, ¿viste? Se saca, se sale. Claro, ¿o no, Lauti? Se sale enseguida ese carácter, ¿viste? Pero se empezaron a gritar como locos ahí, asustados. Dice, y de miedo, inclusive podemos llegar a cualquier cosa, aunque a veces espirituales llegar a pensar cualquier cosa de los acontecimientos. Y si de repente vemos un ser espiritual que pasó por la puerta de mi casa, un ser espiritual que se metió dentro de la habitación y un ser espiritual que anda por la calle, o Dios te da discernimiento, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a asustar enseguida? ¿O lo vas a atar al espíritu y lo vas a echar fuera en el nombre de Jesucristo, sabiendo que nosotros tenemos la autoridad? Nosotros tenemos la autoridad. Es hora de convertirnos al Señor. Es hora de ser una vez por todas espirituales. Porque vas a seguir luchando con tus sentimientos, vas a seguir luchando con tu carne, vas a seguir luchando con tus emociones y no vas a encontrar la solución. Porque si seguís luchando de la manera que estás luchando, de la que estamos luchando, la semana que viene va a volver la misma situación, porque estás vulnerable. Cuando estás espiritual, le ponemos un paredón en Satanás, y Satanás ve que más de ahí no puede llegar, porque el Espíritu te rodea, el escudo de Dios a tu alrededor, y el poder y la potencia de Dios ganó ventaja. Y el que está peleando es por ti, el que te defiende, el que saca espada desenvainada, el que envía ángeles para pelear por cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Aplauda que vive. Él pelea por nosotros. Y si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra de Dios. Tengo que tener fe. La fe es lo último que se me tiene que terminar. Lo último que se me tiene que acabar es la fe. Porque la fe mueve montañas de adversidades. La fe mueve montañas de situaciones difíciles en nuestra vida. La fe mueve montañas de carnalidades nuestras. Fallé, me equivoqué, ya está. No estamos para condenar, no estamos para juzgar, porque ¿quién puede tirar la primera piedra? ¿Quién? Dígame si hay alguien aquí en este lugar. Estaba el Señor. Y la quisieron matar a la pobre mujer. Ahí nomás, a piedrazo, cacotazo, chau, eliminarla, terminarla, porque había cometido adulterio. Y ellos no tenían su pecado. Ellos eran violentos, ellos le robaban a Dios. Ellos eran soberbios. Ellos eran golpeadores. Y un montón de cosas que ellos tenían. Y querían matar a una mujer o una persona que se había equivocado. ¿Quién no se equivoca en la vida? ¿Quién no comete errores? Aún los más ungidos cometen errores. Porque podés... Mira, antes de ayer hablábamos con mi esposa un tema que nos sucede muy a menudo a los siervos de Dios, o a los que tratamos de servir al Señor. Podemos soltar una palabra profética, pero cuidado, que hay una línea muy finita entre lo profético y la buena intención.
Yo puedo estar profetizando, Dios me puede estar utilizando, puede estar el mover de Dios, y de repente voy porque amo el alma o porque amo las almas y le suelto una palabra a una persona que en vez de levantarla la embarro. Hago un macanón, la termino lastimando, la termino hiriendo. Y en vez de que su familia venga a Cristo, estoy hasta produciendo que su familia sea parte de Dios y nunca quiere llegar a la casa de Dios. Entonces, cuando yo estoy en el Espíritu, tengo un error de margen muy pequeño porque el Espíritu Santo me dice, no, hasta ahí. Y la situación que estaban pasando estos muchachos, miren, esto recién es una entrada. Escuchen. Y ahora vamos a ver también lo que dice Levítico 19:31. Miren lo que dice, no lo busquen, Levítico 19:31. No volváis a los medium. Y ahora vamos a hablar de un tema conforme a los fantasmas. Mediadores. Los mediums son los mediadores de aquel tiempo y los de hoy también. Ni a los espiritistas, ni los busquéis para ser contaminados con ellos. Yo soy el Señor vuestro Dios. Esta es la situación que estaba viviendo Saúl, el primer rey de Israel, para que usted tenga memoria si no conoce la palabra de Dios. El primer rey de Israel, ya el Señor se había apartado de él. Carnal, nunca oraba, almático, tenía todas las que Dios no quería que tuviera, pero todas las tenía él. No era un hombre de oración. Y encima había uno llamado David, que le estaba ganando al 100 por 1 le estaba ganando. Saúl mataba a 1000 y David ¿cuánto mataba? A 10.000. Entonces, eso denotaba la vida espiritual, que Dios estaba con David, porque era un hombre espiritual. El 80% de los salmos son oraciones que hizo David. Entonces, ¿dónde está el respaldo? Cuando yo dejo de pelear con mis propias fuerzas, David nunca perdió una batalla, nunca. Porque era un hombre tan dirigido por el Espíritu de Dios, que aún en las batallas Dios lo dirigía. Yo me imagino David peleando en medio de la batalla, no se quedaba atrás, Él venía de pelear sus batallas y venía con la espada desenvainada, el cuerpo con raspones llenos de sangre, todo cansado, todo hecho percha, así volvía. Y yo me imagino, bendito sea Dios, el día que él entró danzando en calzones, en boxers, en calzoncillos entró a danzar cuando entró a Israel. ¿Cómo vendría? Vendría al frente y todo su ejército, sus generales atrás, las miles de soldados ahí atrás, y él con su espada así. Y cuando empezó a escuchar los panderos, y cuando empezó a escuchar las danzas, las alabanzas, porque Saúl mató a 1000 y 10.000 mató a David, y empezó ahí a despojarse de toda su armadura, y dejó la espada al costado y entró danzando y alabando y glorificando a Dios, porque Dios le había dado la victoria en la batalla. Pero cuando subió al palacio estaba su mujercita ahí. Mira, el rey de Israel en calzoncillo, ¡qué vergüenza! Pero no sabía que David venía lleno del Espíritu de Dios, con espada ensangrentada. Miren si hubiera hecho Saúl o los otros reyes de Israel, hoy no tendría los problemas que tiene Israel rodeado de tantos enemigos, porque Dios le decía que tenían que matar hasta el último. Mujeres y niños inclusive, no Pastor Pedro. A todos tenían que eliminar. Pero ellos querían ser más buenos que Dios. Y dejaban un remanente porque les convenía. Dejaban un remanente, ¿viste? Por la duda, porque nos conviene la cordera, porque nos conviene las ovejitas, porque nos conviene lo que ellos no... Porque nos pueden servir y pueden pagar impuestos. Y este es el gran problema que nosotros también hemos venido habiendo consultado brujos, hechiceros, habiendo juntado curanderos. Eso ya está. Porque el Señor nos hace una nueva criatura. Lo que no tenemos que permitir, que nunca más esos espíritus vengan a nosotros. Por eso tenemos que mandar ángeles alrededor. Tenemos que ser gente de oración de una vez por todas. Tenemos que buscar al Señor y
nada nos va a parar, nada nos va a frenar, porque llovió, porque está feo, porque está nublado. Aplauda al que vive por el hermano que está a su lado. Valientes, no le tuvieron temor a la lluvia. Yo sé que más de uno que viene de lejos seguramente salió medio que estaba llovinando, ¿no es cierto, Lauti, que saliste medio ahí con la llovina? Ellos vienen de la luz. Y yo digo, Dios mío, qué bueno es el reino de los cielos cuando hay gente de fe. Qué bueno que es el reino de los cielos cuando nosotros buscamos al Señor. Y si vamos a tener fe, es porque mantuvimos la fe a través de la comunión con el Espíritu del Señor. Cuando hay Espíritu, y mi Espíritu está amalgamado al Espíritu de Dios, quédate tranquilo que vas a dejar de ver fantasmas. Los fantasmas son las, como soltaba la palabra el día domingo la pastora Tere, son seres espirituales que pueden llegar a ser reales o no. Y si son reales es porque nosotros abrimos puertas. Vamos a cerrar esas puertas cuando nosotros seamos espirituales y ellos no van a tener absoluto acceso hacia nosotros. Miren, seguimos un poquito. En el versículo, acá hay y el capítulo 36, no lo busque, está la divina de Endor, que era la hechicera que fue a consultar Saúl, y se encuentra que le pide algo totalmente loco. Se piensa que esta situación, que después búsquelo en 1 Samuel capítulo 30, lo que son lectores de la Biblia, la situación que le pasó a Saúl, juntamente con la divina de Endor, que se le apareció de repente Samuel se le apareció. Ahora esto me parece que fuera un acto espiritista, porque llamaron a un muerto. Ya Samuel había muerto, ¿no es cierto? Ya había muerto. Y algunos teólogos dicen que puede llegar a ser una situación dada una vez, algo excepcional. ¿Acaso el Señor no le pasó que en su transfiguración, ¿quiénes le vinieron a visitar? Elías y Moisés. Vas a saber que hablaron ellos, ¿no? Solamente, porque la Biblia no dice la charla que ellos tuvieron entre ellos. Pero tremendo, porque pueden llegar a suceder cosas así. Son muy, pero muy raras, casos muy excepcionales. Pero cuidado con consultar a cosas que no tenemos que consultar, a consultar con nuestra alma. Cuando consultamos a nuestra alma, nos encontramos en la situación de acorralamiento y no sabemos qué hacer. Esa es una situación que no tenemos que hacer, porque nos vamos a encontrar confundidos. Pero cuando consultamos al Espíritu de Dios, y como siempre digo, el Espíritu de Dios tiene un lugar perfecto para hablarnos cuando nos quiere indicar algo, es aquí, en este lugar. Permiso, pastor. Aquí, en el corazón. Cuando el Espíritu Santo de Dios me habla aquí a mi corazón, es palabra de Dios. Y después yo la busco en la palabra, la correlaciono con la Escritura y digo, sí, amén, Señor. Ahora cuando vienen muchos pensamientos y pienso que es Dios y me empieza a hablar en la cabeza y no paro de pensar, ese ya no es Dios. Ella es Satanás con sus demonios, veniendo a traer confusión, turbación, miedo, preocupación. Como le pasó a estos muchachos, miren la condición espiritual que ellos tenían, siendo que caminaban con el Señor, una manga de incrédulos. Y este hombre, llamado Saúl, consulta a una divina porque ya sabía que Dios lo había desechado. Y así todo el Señor le manda, en un caso excepcional, a Samuel. Quiero profundizar más con ese tema, pero lo voy a seguir. Cuarto punto. En el versículo se encuentra que ya había un espíritu de adivinación ya que él estaba consultando. Punto número 5. En el segundo y último versículo, miren, en el capítulo 30, versículo 6. Si ustedes lo tienen ahí, por favor, a ver, 36. Hoy no lo tengo el pastor Juan, pero a ver otro hermano rapidito. Miren lo que le pasa a David. ¿Lo tiene ya? ¿Lo tenés, Lore? ¿Ya lo encontraste? ¿No? Primera de Samuel 36. ¿Quién lo tiene? Levánteme la mano. Ahí está.
Carol. Los hombres estuvieron a punto de apedrear a David, pues le echaban la culpa de que los amalecitas le hubieran llevado a su mujer y a sus hijos. Sin embargo, David confiaba en que Dios podía ayudarlos, así que se animó. Miren la situación que estaba pasando David. Habían venido con todos los filisteos y los amalecitas por ahí también. Y por causa de la desobediencia y la rebeldía de Saúl, Israel estaba destruido, devastado, sin comida, sin rebaños. Todo por causa del que tenía que fortalecerse la fe y el que tenía que ser espiritual era un carnal de aquellos, llamado Saúl, el primer rey que ellos habían pedido. En vez de confiar en el Señor, pusieron su brazo y su confianza en un hombre. Entonces, ahí está el gran problema que tuvo Israel. Entonces, se encuentra en una situación, y David, como era un hombre de Dios, se había hecho el loquito ahí medio, ¿viste? Y se fue a escapar de esa situación, y se fue a vivir con los filisteos. Y los amalecitas atacando, y algunas tropas filisteas también, destruyendo totalmente Israel. Por dos frentes, por dos frentes. Como está pasando hoy, más o menos hoy en día, Hezbolá y Hamas, ¿no es cierto? Entonces, por dos frentes, atacando de un lado y de otro. Entonces, encima, las cautivas, de las mujeres cautivas que habían llevado, había dos mujeres de David que estaban cautivas, juntamente con todas las mujeres que habían sido llevadas cautivas. ¿Se imaginan la situación, no? De ese hombre. Pero dice la palabra que él se fortaleció en Dios y después derrotó a los amalecitas, porque se fortaleció en Dios. Cuando mi espíritu está caído, empiezo a ver fantasmas. Cuando mi espíritu está sin oración, empiezo a ver cosas que no son de Dios. Empiezo a ver cosas irreales. Empiezo a encontrarme en un callejón sin salida, pero cuando me fortalezco en Dios, o no, Cintia, cuando me fortalezco en Dios, el poder y la potencia de Dios está a mi lado y Él pelea por mí. Eso fue lo que hizo Saúl y le ganó la batalla a los amalecitas. Y eran sanguinarios, eran tipos malvados, eran tipos depravados, todos juntos tenían. Y ya termino. Y mire, Hebreos 9, 27, por la cuestión de lo que le pasó a Samuel, lo que le pasó, perdón, al rey, ¿cómo se llama este? Al rey Saúl. La palabra de Dios dice en Hebreos 9, 27 que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Los hombres no vuelven a la vida, son todos demonios. Cuando van los espiritistas e invocan a los muertos. Un caso excepcional, como le pasó a Saúl con la divina de Edgor. Un caso excepcional, como le pasó al Señor en la transfiguración. Entonces, el caso de Samuel y de Sabina fue solamente un caso así. Y el adversario, ahora sí, vamos a ir a la palabra del Señor. Busque en Primera de Pedro 5:8 y termino. Aleluya. Mire qué tremenda palabra esta. Y esta palabra quiero, por favor, que nos pongamos en cuenta, porque de una vez por todas el Señor quiere que seamos espirituales, para dejar de ver fantasmas, para dejar de ver pavores, terrores, situaciones, para dejar de ver a nuestro hermano como nuestro enemigo, para dejar de ver la circunstancia que siempre es la misma y es mi enemigo también, para dejar de ver el bajón, el desaliento, la depresión, para dejar de ver cosas que nunca más tendría que volver a ver. Tengo que empezar a vivir de una vez por todas en victoria. ¿Cuántos lo reciben esto? Tengo que empezar a ponerme las pilas de verdad y empezar a ser un hombre de fe, una mujer de fe. La situación es difícil, la situación es contraria. No puedo llegar de una vez por todas a encontrar la paz, la felicidad. No puedo recobrar lo que perdí.
Y si lo perdiste, ¿no será que Dios tiene algo mejor para ti? Y si se fue, usted viene a la casa de Dios. Tiene que venir con toda la disposición de su alma, de su espíritu, de su mente, de su cuerpo, de todo. Si no quiere hacer los gestos que hace el pastor, lo que se mueve para todos lados, no lo haga. Si usted es más reservado que yo, no hay ningún problema. Pero la cosa va por dentro. La cosa va que vos vengas realmente dispuesto. Y cuando te digan levantar la mano y cerrar los ojos, estás ahí como una columna de metal. Estás ahí como una columna de mármol. Ahí está, no me salía, no era metal. De mármol. Y así como puede descender el Señor. Así como puede manifestar. Así como vos te podés llevar lo que Dios te quiere entregar. Y miren lo que dice la palabra. Miren. Cada vez que predica el pastor no es para retar a nadie, sino que el pastor tiene un mensaje pastoral para su rebaño. Pero miren lo que dice la palabra del Señor. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios. La palabra sobriedad significa autocontrol, templanza. Yo tengo que controlar mis emociones, chicos. Tengo que aprender. Tengo que tener templanza, soportar las pruebas en el espíritu. Verdad, tenemos que ser centinela de nuestra propia alma. Cuidado, que nuestra propia alma es el peor enemigo que tenemos. Y vos lo digo 100 veces y lo voy a volver a decir. Nuestro enemigo no es Satanás. Satanás está bajo de la planta de mis pies. Haga así fuerte. Bajo la planta. Haga, vamos. Bajo la planta de mis pies. Ahí está Satanás. Satanás podrá animarse a querer ser el adversario. Pero mi peor enemigo soy yo, mi alma. Tengo que ser centinela de mi alma. Centinela. Guardador de mi alma, porque soy el peor enemigo que existe. Las veces que me maldigo, soy un tarado, soy un infeliz, estoy mal. ¿Será que estoy bien de la cabeza? ¿Será y nos empezamos a juzgar y nos falta solamente por mi culpa, como hace la religión que nos enseñaron, ¿vio? Que yo no sé cómo se pelearon en el pecho, ¿viste? Cada vez que lo hacen, pa. Yo no soy el culpable de nada, o quizás sí, pero yo sí entiendo que Satanás, que pueda llegar a ser, mira, ayer miramos la película con Anita que estuvo en casa con Samuel, y empezamos y miramos el Rey León, no el dibujito, la otra, vio que hablan los animalitos, impresionante. Y dijimos que, no sé si estaba dirigida por Dios esa película, Pastor Pedro, pero la verdad, Satanás ahí usurpando el reinado o queriendo usurpar el reinado, igual que Satanás con el Señor. Cuando Satanás se ensoberbeció y era el ángel Lucifer, y ahí derrotó el primo, que era el otro león, el hermano del rey león. Lo mató, le echó la culpa a su hijo, el hijo se fue derrotado porque había muerto su papá, su mamá no sabiendo dónde su hijo se había ido, y el Señor envió a sus emisarios, ¿vio? Apareció una leoncita, su amiga, y le dijo: despertate, loco, ¿dónde estás parado? ¿Vos no sabés quién sos? Yo soy hijo de Dios. Yo soy el heredero del reino de los cielos. Entonces después vino el mono ese feo, el que tenía el bastón, ¿vio? Ese mono feo, y le volvió a hablar y le dijo: ¿vos sabés quién sos? Cuando realmente recordó todas las palabras, escuchen, y parecía que como que era Dios que le hablaba desde el cielo, detrás de una nube, detrás de una tormenta, detrás de relámpagos. Porque en la vida, en el tiempo más oscuro de tu vida, ahí el Señor te quiere hablar. En el momento más oscuro de tu vida es cuando vos tenés que estar despierto y abierto para que Dios te hable aquí en lo profundo de tu corazón. Ahí tenés que abrir tu corazón. Ahí tenés que abrir tu alma y decirle: Satanás no tiene más lugar. Yo, Señor, en este momento de oscuridad, porque tú estás ahora en medio de la oscuridad. No es el Señor de la oscuridad.
pero está en medio de la oscuridad. Él te puede hablar. Y le recordó las palabras, su papá que ya había muerto, que él quién era y quién era el heredero del reino. Cuando recordó esas palabras y el mono ese feo lo llevó al agua y le dice, ¿qué ves? Y le dijo, no veo nada. Y le dijo otra vez, volvió el agua, vuelve a ver. Y cuando se vio reflejado con su padre, que era la misma cara, que era la misma esencia, que era el heredero, que tenía la misma esencia de su papá, dijo, claro, yo soy el heredero, yo soy el hijo de fulano de tal, yo soy hijo de Jesucristo, yo soy el hijo de mi Señor, yo soy hijo del Rey de Reyes, mi Señor de Señores. Entonces, de una vez por todas, como Él es espíritu, yo tengo que estar obligado para que la vida me vaya bien a ser espiritual. Tengo que dejar de ser sentimental. Tengo que vencer estos sentimientos. Me van a hacer la contra y me la van a volver a hacer. Y hasta el último día de mi vida me la van a hacer. ¿Voy a tener adversarios? Sí, voy a tener adversarios. ¿Voy a tener murmuradores? Sí, voy a tener murmuradores. Voy a tener personas que no me van a querer, sí, porque a no todos les gusta tu cara. Aunque son re bonitas, pero no a todos les gusta su cara, tu cara. A no todos les gusta tu personalidad. A no todos les cae bien, Jessy. Entonces vos decís, pero ¿cómo es la cosa? Yo soy hijo de Dios. Claro. Cuando va una persona que no tiene a Dios y que no tiene el Espíritu de Dios, va a ser tu contra, va a ser tu adversario. Porque el espíritu que está en esta persona te va a querer sacar, de colocar de lo que vos sos. Entonces cuando Él vuelve otra vez a su casa, porque nosotros cuando volvemos a nuestra casa, Él tomó autoridad. Y cuando Él tomó autoridad, el rey, el verdadero rey, Simba, me acuerdo ahora, Simba, toma la autoridad. Y ruge como león. ¿Por qué no se sentía como león? Porque estaba con Pumba y con Timón, ¿te acuerdas? Porque jugaba con ellos, era un chico más. Y cuando vino, él volvió y encontró a su mamá. Y estaban las leonas ahí. Firmes al lado de la mamá de Simba. Esperando el regreso del hijo. Precioso Dios. Ahí tomaron fuerzas. Y hasta los propios aliados de Satanás se le pusieron en contra. Los propios aliados de ese malvado hermano del rey se le pusieron en contra y se lo devoraron. Ponete de pie. Al santo de poder sea la gloria. Y termina esta palabra, dice, porque vuestro adversario, a veces tenemos adversarios personales, tenemos demonios personales. El diablo como Rubén, león rugiente. ¿Cómo? No se olvide, él es un cómo. Él no es ningún león. Cuando dicen cómo, intenta significa. Intenta. O quiere parecerse. Por envidia, porque no puede llegar jamás y nunca jamás. Y no va a tener la oportunidad de llegar a ser como Dios. Anda alrededor buscando a quien devorar. Y el enemigo lo que va a provocar son sus sentimientos para devorarte. Y vamos a ganar la batalla, los sentimientos. Lo que nos hace la contra, fuera en el nombre de Jesucristo. Yo tengo que tomar una decisión, me dijo un hermano hoy. Yo tengo que hoy tomar una decisión. Yo hoy me tengo que llevar una palabra, me dijo el hermano. Y esta palabra que hoy vos te vas a llevar, decirte que tengas dominio propio, que seas un hombre del Espíritu, que venzas, que seas un hombre de Dios de verdad en todas circunstancias y que seas sabio, porque a veces cuando queremos avanzar en nuestra propia casa nos hacen la oposición. Pero yo me voy a poner firme en Cristo. Voy a orar a las madrugadas. Escuche lo que le enseña el pastor hoy. Voy a orar a las madrugadas cuando me echan por segunda vez. Nos levantamos a hacer pipí, ya ahí me tengo que levantar a orar. Cuando el Señor me despertó 2 veces, o la próstata me despertó 2 veces, tengo que levantarme a orar, a buscar a Dios, a clamar. Pero después tengo un día largo, voy a estar cansado. Mentira de tu cuerpo, mentira de tu alma. Dios
Señor. Si podés meditar 3 veces al día, pastor, mejor. Mañana, tarde y noche. Porque el que medita la palabra, Dios le habla. Porque si no estás todavía adiestrado para que te hable el Espíritu en tu corazón, al menos la Sagrada Escritura te va a hablar. Entonces, ¿tenemos armas o no tenemos armas? ¿Tenemos herramientas o no tenemos herramientas? De esta caída yo me voy a levantar. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo de esta caída